Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el teorema de coseno. En videos anteriores habíamos tratado la temática sobre el teorema de seno, adicionalmente de realizar algunos ejemplos en donde ustedes pudieran ver la aplicación de este interesante teorema. Igual vamos a hacer con este nuevo. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el teorema de coseno? El teorema de coseno nos dice que en cualquier triángulo, sea cual sea, el cuadrado del lado de un triángulo es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo. Es decir, que en este caso, este teorema es una generalización del teorema de Pitágoras, siendo que el teorema de Pitágoras únicamente nosotros lo usamos dentro de triángulos rectángulos, y este lo podemos usar para cualquier tipo de triángulo, ¿verdad? Básicamente nos están diciendo el lado A es igual al cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno de alfa. Aquí el coseno, para que ustedes lo puedan de pronto identificar en un triángulo, puede ser también, digamos aquí, coseno de A, ¿verdad? Ángulo A, este vendría siendo ángulo B y este vendría siendo ángulo C. Recordemos que los ángulos los representamos con letras mayúsculas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen parte de los vértices, ¿verdad? Entonces aquí tengo el lado A, quiere decir que este es el vértice A. Si aquí tengo el lado B, quiere decir que este es el vértice B. Y si aquí tengo el lado C, quiere decir que este es el vértice C. Entonces, es decir, que este que tengo aquí vendría siendo el ángulo A, este que tendría aquí vendría siendo el ángulo B, y este que vendría aquí, o este ángulo que tendría aquí, sería el ángulo C, para hacer de pronto una aclaración. Entonces, en algunos libros lo podemos encontrar como el lado A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces DC coseno de A. ¿Sí? En algunos libros lo podemos encontrar así. Así vamos a encontrar B y así sucesivamente. Listo. Entonces, básicamente, este es el teorema de coseno. ¿Para qué usamos el teorema de coseno? Lo usamos para buscar los valores de los ángulos, pero también para buscar el valor de los lados. Pero la pregunta es, ¿cómo buscamos el lado de los ángulos si no nos están dando ninguna fórmula? Eso lo vamos a ver más adelante. Con esta misma fórmula que ustedes tienen aquí, podemos hallar el valor de los ángulos. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Simple y llanamente lo que tendríamos que hacer es que, si queremos buscar este ángulo, tendríamos que despejar coseno de alfa. Si queremos buscar el ángulo beta, tendríamos que despejar coseno de beta. Y si queremos buscar el coseno, perdón, el valor del ángulo gamma, tendríamos que despejar el ángulo o el coseno del ángulo gamma, ¿verdad? Entonces, eso simple y llanamente es, digamos, cuando lo podemos hacer. Bien. ¿Cuándo podemos aplicar el teorema de coseno? El teorema de coseno lo podemos aplicar cuando nos piden solucionar un triángulo en donde solo conozcamos la longitud de los tres lados, ¿verdad? O sea, es decir, si yo tengo cualquier triángulo y en el triángulo me dan los valores de los tres lados del triángulo, entonces ya yo sé inmediatamente que ese triángulo lo tengo que resolver por teorema de coseno. No tendría que aplicar otro teorema. O sea, es decir, que si por ejemplo, si yo digo que este lado mide, por ejemplo, 6 centímetros, por ejemplo, este otro lado mide 6 centímetros, y este otro lado mide 6 centímetros, y me piden hallar o resolver este triángulo, yo no tendría por qué usar otro teorema diferente al teorema de seno, al teorema de coseno, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante, ¿verdad?, que si tenemos los tres lados del triángulo, ya yo inmediatamente sé que lo debo resolver por teorema de coseno. Esa sería la primera, digamos como el primer truco
para identificar cuándo debo usar teorema de coseno. El segundo es cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Les pongo un ejemplo aquí cualquiera. Si yo, por ejemplo, tengo de que este lado mide, un ejemplo, 13 centímetros y este lado mide, supongamos, 7 centímetros, y yo tengo este ángulo y digo que este ángulo mide, un ejemplo, mide 30 grados, estoy diciendo de que sea el valor exacto. Entonces ya yo sé, miren lo que tengo aquí, tengo dos lados, vamos a mostrar, conocidos, es este lado. Antes de eso vamos a ver aquí, voy a poner aquí A, vértice A, vértice B y vértice, ¿verdad? Entonces aquí tengo, este vendría siendo el lado C, este vendría siendo el lado B y este vendría siendo el lado A, ¿verdad? Entonces, miren que conozco el lado B, el lado C, y entre estos dos lados, ¿verdad?, está el ángulo A. Quiere decir que como tengo los dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos ángulos también lo conozco, entonces puedo aplicar teorema de coseno. Entonces, para recapitular un poco, ¿cuándo debo usar teorema de coseno? Debo usar teorema de coseno cuando, uno, conozco los tres lados del triángulo, y dos, cuando conozco dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre esos dos lados, o el ángulo formado entre esos dos lados. Como lo quieras decir, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, cuando yo tenga esos dos casos, ya yo sé inmediatamente que debo resolver esos triángulos por teorema de coseno, no por otro teorema. Espero y les haya gustado este video tutorial y nos vemos en otra oportunidad.